Buenas noches, bienvenidos al conteo regresivo final. En el día de hoy vamos a hablar de The Life of David Gale, película del año 2003. La vida de David Gale, película de David Spacey, Kevin Spacey, perdón, Kevin Spacey, Kate Winslet, eh, Laura Linney, Laura Linney, dirigida por Alan Parker. A ver, ¿quién era este Alan Parker? A ver, Alan Parker. Al parecer dirigió esta película y se retiró del cine. Dirigió Evita. Dirigió Evita, la de Antonio Banderas y Madonna. Bueno, la vida de David Gale. Esta es una película del año 2003, como ya les dije. Una película que yo había visto hace mucho tiempo atrás, pero que ya se me había olvidado incluso que existía esta película. Pero que han estado pasando por el TV Cable y yo dije, bueno, realmente esta película la recuerdo y quiero vérmela de nuevo, quiero recordar por qué me gustó tanto esta película. Esta película me gustó mucho cuando la vi en su momento, aunque ahora que la volví a ver, sí la encontré un poco predecible, como dicen, un poco absurda en algunas partes, pero una buena película. O sea, el conteo regresivo final siempre hablamos de películas que son buenas desde el punto de vista filosófico. Una película que tiene un concepto único, la verdad, el oponerse a la pena de muerte. Bueno, hay varias películas que hablan sobre este tema. La de Green Mile, de Green Mile es una de las mejores películas que yo he visto que habla sobre el tema de la pena de muerte. Y muchas películas de venganza, incluso la de Sin City, la de The Crow, la tercera parte del Crow, de The Crow, creo que es sobre el tema de la pena de muerte. Películas de venganza que hablan del tema de la pena de muerte, pero esta es una película que habla de la pena de muerte desde un punto de vista más realista. Una película que intenta ser realista, un drama que yo pienso que eso es lo atractivo de la película, que intenta ser realista. Es más, yo estoy mirando a ver si esto es una historia de la vida real. Yo sé que no lo es, pero esto es un drama, pero no es una historia de la vida real ni mucho menos. La pena de muerte en Texas. Hay estados de los Estados Unidos que dan un poco de miedo. Texas, Nebraska. Uno escucha cosas que no son muy alentadoras sobre esos estados. O sea, no es como California, como Nueva York, que uno escucha siempre casi cosas interesantes. Sobre Texas acá en particular, y sobre Nebraska también he escuchado cosas que dan un poco de miedo, ¿saben? Sin saber si son ciertas o no, supone uno de que sí, pero tal vez no son del todo ciertas, son exageraciones, pero sí, Texas es un estado que tiene hay mucha polémica sobre las formas en las que se toman ciertas decisiones en ese lugar, sobre todo con los inmigrantes.
Pero acá no es un tema de la inmigración, aunque sí dicen de que los negros y los latinos son los que tienen el mayor grado de... los negros y los latinos son los que más se le condena la pena de muerte en los Estados Unidos. En algún momento a los italianos se les condenaba la pena de muerte por ser personajes que ya tenían una mala fama, por las mafias sicilianas que se operaban en los Estados Unidos. Entonces ya tenían mala fama y los jurados simplemente, estamos hablando de principios del siglo XX, los jurados simplemente ponían culpables a los italianos y los mandaban a la silla eléctrica, cosa que ya no ocurre, obviamente, porque Italia ya no es aquel país que era antes. Ahora es un país supremamente fascinante, el lugar de mis antepasados además. Pero bueno, estamos hablando, no vamos a distraer demasiado de la película The Life of David Gale. Esta es una película que tiene un actor que es uno de los mejores actores de la historia, pese a toda la polémica que tenga este señor encima. Este es uno de los mejores actores de la historia, Kevin Spacey. Kevin Spacey es un pulpo, el tipo es un pulpo, el tipo en todas las escenas que está, con la presencia que tiene, ya te envuelve, o sea, tú no puedes quitarle la vista a la actuación que este tipo tiene, o sea, la presencia que tiene, solamente con su presencia, solamente con que ponga la cara que él pone de serio, o de risa, o de ironía. Es un tipo que tiene una cara que siempre está como con una cara de ironía, que tú dices, bueno, pero este se está riendo de la vida, se está riendo de las cosas, o sea, puede estar en una situación supremamente difícil como en esta película, pero pone la cara que él tiene de ironía, y es como que este tipo se gana la película, se roba el show, se roba la película. Y también esta actriz Laura Leggett Linney se llama ella, o Linney, Laura Leggett Linney. Laura Linney, también excelente papel. La Kate Winslet en esta película realmente no destaca por su actuación. Para mí no destaca por su actuación. Se la engullen tanto la Laura Linney como el Kevin Spacey. Es decir, sí se destaca, pero por la belleza de la actriz, esta Kate Winslet, por allá en 2003. Y acababa de salir en Titanic, además. Pero la actuación de ella realmente no es tan destacable como la que sí tiene Kevin Spacey. O sea, solamente por ver a Kevin Spacey tú dices, bueno, esta película hay que verla. Solamente por el tema de la pena de muerte tú dices, esta película hay que verla. Entonces tú tienes que descubrir quién fue el verdadero asesino. ¿Quién fue el verdadero asesino de Constance? ¿Quién fue el verdadero asesino? Realmente no es tan predecible como uno piensa. No es tan predecible, no es tan fácil averiguar que todo es un plan de este señor, el tal David Gale, profesor de filosofía de Harvard. Todo es un plan de él desde un principio, o sea, es una máquina elaborando todos los cabos. Al final tú te das cuenta que todo fue un plan de él desde un principio.
para que se aboliera la pena de muerte, pero al final en la grabación se revela de que el tipo sí era culpable, al menos de haber elaborado todo. O sea, él fue la mente maestra detrás de todo ese aparato que sucedió, del suicidio de la Laura, de la Constance. La Constance tenía cáncer en la sangre, y por eso se iba a morir, igual se iba a morir. Entonces ella se suicida de esa forma, haciéndolo pasar como un homicidio para que el tipo lo condenen a muerte, el profesor Gale. Y así, una vez se descubra de que era inocente, de que ella se suicidó y que mataron a un inocente, entonces quede probado la teoría de que la pena de muerte condena a los inocentes. O sea, y que incluso la pena de muerte es algo que tiene muchos detractores. No solamente porque se puede condenar a un inocente, se puede cometer el error de condenar a un inocente, que ya ha sucedido muchas veces, sino que el tema de la humanidad del hombre hace que nosotros no pasemos de ser víctimas a ser victimarios. O sea, no podemos ser una sociedad de vengadores, una sociedad que castigue el homicidio con otro homicidio. La ley del talión. La ley del talión. La ley del talión, la ley de ojo por ojo, diente por diente, eso se llama el código de Hammurabi. La pena de muerte es código de Hammurabi. Código de Hammurabi. En nuestras sociedades latinoamericanas, decía un ex magistrado, vamos a buscarlo acá. Bueno, ahora mismo no me acuerdo el nombre del ex magistrado. Decía el ex magistrado que muchas veces en nuestras sociedades latinoamericanas nosotros pensamos en dos cosas que son extremas la una de la otra. Por un lado, en aplicar la ley del talión, el ojo por ojo, el diente por diente. Es decir, si a una persona la matan para robarle, entonces se busca al ladrón para también matarlo a él. Y eso sucede mucho en nuestras sociedades. O sea, hay muchos linchamientos. Algo que es infrahumano, algo que demuestra el carácter infrahumano de nuestras sociedades latinoamericanas en pleno siglo XXI, inhumano, carácter inhumano de nuestras sociedades, nuestro pensamiento no del siglo XXI, sino del siglo III antes de Cristo, arcaico, un pensamiento violento, un pensamiento barbárico, bárbaro, un pensamiento monstruoso, el de aplicar la ley del talión, el de si una persona es robada, entonces van y le pegan una paliza al ladrón. No llegan hasta el punto de cortarle las manos como en la ley del talión, pero sí ha pasado, sí.
Hay ladrones que los han dejado eh, con, con lesiones permanentes en las manos, sin necesidad de que se las mochen, que se las corten. Entonces, la ley del talión es una ley salvaje, bárbara, tortuosa, barbárica. Bestial, brutal, atroz, inhumana, feroz, salvaje, cruel, sanguinaria. Bueno, entonces la sociedad latinoamericana busca entonces aplicar la ley del talión por un lado, o por el otro lado, por el otro extremo, está el aplicar el perdón. Entonces, cuando una persona sufre un robo o una injusticia, o piensas en aplicar la ley del talión, o el aplicar la justicia por propia mano, que en este caso sería ir a linchar al ladrón, o ir a golpear al ladrón, o ir a darle una lección al ladrón, o por el otro lado, perdonar al ladrón, decir, bueno, sí, ya, se lo llevó, se lo robó, se acabó, ya dejemos eso así, yo me compro otro celular, me compro otra, es solo dinero, eso se repone. Perdonar. Esos son los dos extremos, el extremo del talión y el extremo de Jesucristo, de Jesús en la Biblia, de perdonar al infractor. Que estoy buscando acá para ver si encuentro el nombre del magistrado. Es Jesús, bueno, es Jesús, Jesucristo, son los dos extremos. Perdona a tu enemigo, como dice Jesús, ama a tu enemigo, o, como dice la ley del talión, cóbrate venganza de tu enemigo. Haz lo que te hizo a ti exactamente, pero no te sobrepases. No te sobrepases, pero son los dos extremos a los que normalmente se piensa en las sociedades latinoamericanas o en las sociedades occidentales. ¿Qué pasa con la tercera opción, que es la de ir a denunciar el delito? Esa opción queda casi que de último lugar, en el último lugar. Realmente es muy difícil, es muy poco probable que se vaya a denunciar el delito. Es muy poco probable. Bueno, entonces eso es algo que tiene que cambiar. O sea, si nosotros queremos ser una sociedad que evolucione hacia una sociedad más pacífica, una sociedad más más justa, entonces tenemos que acudir más ante las autoridades, y así la justicia mejorará hacia una mejor. Entre más confianza se tengan en las autoridades, más presión tienen las autoridades de ejercer mejor su trabajo.
Pero si se tiene una sociedad en la que se hace justicia por su propia mano, en donde hay tanto sicariato, en donde los sicarios no se mueren de hambre, sino que tienen trabajo y trabajo por doquier, entonces jamás vamos a tener una sociedad en paz. Entonces los organismos estatales, los jueces, magistrados, tribunales, no van a tener la presión de hacer bien su trabajo porque ellos saben de que hay otras formas de hacer justicia y de que la presión no está sobre ellos, sino sobre la sociedad misma que no confía en ellos. O sea, entonces en el momento en que tú confías en las instituciones, en el que todo el mundo confía en las instituciones, la presión recae sobre esas instituciones y esas instituciones tienen la presión, la obligación y el deber de actuar y dar justicia. Y en el caso de que no den justicia, es sobre ellos que recae la culpa y la responsabilidad últimamente por no haber ofrecido justicia real en los casos. Y ahí se da una sociedad mucho más justa. Pero bueno, esta película que estamos hablando ahora, David Gale es un profesor de Texas, de filosofía por cierto, sentenciado a muerte por la violación y asesinato de Constance. Faltando pocos días para su ejecución, su abogado Bellew negocia una entrevista entre David y Beasley Bloom, una periodista de una importante revista de noticias que posee una reputación de guardar secretos y proteger sus fuentes. Eso es muy importante. Ustedes tienen que proteger sus fuentes y guardar secretos. Como abogados, como profesionales o como lo que ustedes sean, periodistas, ustedes tienen que guardar sus fuentes. Ustedes, de lo contrario, no van a conseguir buenos trabajos, no van a conseguir que confíen en ustedes jamás. Así que ojo con eso. La revista envía a Beasley en compañía de Zach Stevens a la penitenciaría de Texas. La entrevista se realiza durante los 3 días previos a la ejecución y a través de flashback David cuenta a Beasley cómo terminó en el corredor de la muerte. Bueno, antes que se me acabe el tiempo, el tipo planea todo, o sea, algo que no tenía muy claro, tal vez aquí lo expliquen, es si el tema con Berlín, la estudiante, fue también planeado por este Gale para demandar al Estado y así le dieran ese $500,000 que al final le quedó al hijo y a la esposa. Creo que eso fue lo que pasó, porque eso del $500,000, no sé si perdí la concentración ahí, pero no sé de dónde salió ese $500,000, si fue por la compensación que le dio el Estado porque él había cometido una supuesta violación a Berlín, una estudiante o una ex estudiante, y cuando esta Berlín retira los cargos, a él tienen que compensarlo por el daño que se le hizo, y la compensación podría haber sido ese $500,000 que al final le queda al hijo y a la esposa, que la esposa se va para España a vivir con un español y le pide el divorcio una vez está envuelto en ese tema de la violación de la Berlín.
Eh, entonces es como que se le lleva al hijo y es como que también es una crítica por ese lado. Un padre necesita de su hijo. O sea, las mujeres deben también entender de que un padre, pese a que no tenga la custodia del hijo, tiene derecho también a su hijo. Y el separarse de su hijo puede destruir a una persona también. No solamente una persona que no esté preparada psicológicamente, sino este señor es un profesor ya de Harvard en filosofía, y aún así también sufre los estragos del alcoholismo por perder también a su hijo. Se ve que su vida se va se destruye por perder al hijo, porque la mujer se lleva al hijo para España y no le permite ni siquiera que hable por teléfono con él. Entonces es interesante esa crítica también que hace la película. Entonces este tipo Gale era el que estaba detrás de todo, fue el que planeó todo, él y el vaquero, creo que era el esposo de la Constance, y el abogado también. Al final tanto el abogado como el esposo de Constance se van huyen de la justicia. Bueno, vamos a ver qué dicen acá sobre la película, porque no quiero contarla, la verdad es que no quiero contar esta película, porque esta sí es una película que vale la pena verla. Yo creo que ya la conté además, así que no quiero contar mucho más de lo que ya conté. Dice, la idea era buena, pero ¿por qué la ejecución es tan pobre que el intento de revelarla es el twist más predecible de la historia? Dice acá. Hecha en 2003, pero parece que fue hecha 2 décadas atrás. Bueno, fue hecha 2 décadas atrás. Parece que fue hecha 2 décadas atrás. O sea, en otro mundo. O sea, parece que fuera hecha no en el año... Esta película está ambientada en el año 1994. Pero dice de que pareciera que fuera hecha como en los 70s. O sea, el cast es sólido. O sea, los actores son sólidos. Es predecible. El twist es predecible. El final es predecible. Es una oportunidad desperdiciada, dice acá. A mí no me parece que sea una oportunidad desperdiciada. O sea, cada película es lo que es. Cada película es lo que es. Esta película es lo que es. Está bien hecha. Sobre la pena de muerte. Es una película bien hecha sobre la pena de muerte. Es un thriller que critica la pena de muerte en Texas, con diferentes twists. Kevin Spacey es grandioso como siempre. Bueno, yo puedo casi garantizar que la película fue hecha nada que no conoce nada, absolutamente nada sobre la pena de muerte como su actual, como un problema actual en ella. La película intenta aproximarse a un aspecto, la idea de
que una persona inocente termine como que colateralmente lejos, o sea, que una persona inocente termine siendo condenada a la pena de muerte. Ese es el tema que se aproxima a la película, dice aquí un personaje, una persona. Far from, lejos de que sea la única cosa con la que un buen inicio, es un gran tema de inicio para explorar en una película, pero la película se maneja demasiado, o sea, torpemente, de manera torpe, de manera inimaginablemente torpe o inimaginablemente torpes. Dice, la película se llama La vida de David Gale, así que podemos asumir que no se trata sobre la pena de muerte, tanto como la caída de un hombre, o sea, el descenso de un hombre, la caída en desgracia de un hombre, dice acá. Bueno, no vamos a leer más. A mí me gustó la película, es entretenida, vale la pena. La pena de muerte es un tema de que tampoco voy a tratar yo aquí en este video, porque sería un video muy largo, ya lo que de por sí de lo que es. Y la crítica que yo hice ya está en el video, el tema de no acudir a las autoridades y de no poner la presión en las autoridades, que es donde tenemos que poner la presión. O sea, nosotros no debemos echarnos a nosotros mismos la presión de actuar para que haya justicia en la sociedad. Eso le corresponde a las autoridades, que son las que tienen la presión de actuar y de ejercer justicia. Es el juez y los magistrados los que tienen la presión sobre sus hombros de ejercer justicia. Y si nosotros actuamos por nuestras propias manos, hacemos justicia por nuestras propias manos, le quitamos esa presión a los jueces, y los jueces van a seguir actuando como a ellos les parezca, y van a seguir saliendo los culpables libres y los inocentes van a seguir presos. O sea, se va a hacer la justicia al revés, y por eso vamos a seguir teniendo una sociedad sin paz, una sociedad injusta, una sociedad salvaje, una sociedad barbárica, cruel, porque tenemos que ponerle la presión a los aparatos estatales para que ellos actúen y den justicia. No, la presión no debe caer sobre nosotros mismos, de buscarnos justicia a nosotros mismos, sino sobre los jueces y magistrados. Sobre ellos debe caer la presión de ejercer justicia. Y bueno, se me acabó el tiempo, espero que les haya gustado. Hasta la vista.